le vamos a pedir a la... Sí, deje entrar a los invitados, por favor, María Eugenia, y da lectura usted a la cuenta, por favor. Doy lectura a los documentos llegados a la comisión. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, reglamento, por lo cual envía el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, introduce modificaciones a la ley sobre responsabilidad penal de adolescentes y otra norma que indica, la 20.084. Ahora este proyecto le han colocado urgencia de discusión inmediata hoy día en la sala. Igualmente, la señora Paula Díaz, directora ejecutiva de la Fundación Observatorio del Gasto Fiscal de Chile, informa sobre la última plataforma desarrollada durante los años 2020-2019 con el objeto de fortalecer el control de los procesos de compras públicas del Estado denominado Red Flags. Se recibe oficio del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, don Daniel Errázuri, mediante el cual remite cartera de iniciativas de inversión en riego, subtítulo 31 de la Comisión Nacional de Riego, al 31 de diciembre de 2020. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, María Eugenia. Y vamos a saludar entonces a quienes se encuentran presentes en modo presencial, al diputado José Miguel Ortiz, modo telemático, perdón. Saludamos también al diputado Alejandro Santana, que tiene su pantalla apagada, pero sabemos que está muy atento escuchando la sesión. Y también a los invitados que tenemos. No sé si tenemos a alguien representando al Ejecutivo, María Eugenia, ¿me parece? Sí. No, todavía no están presentes, pero sí va a estar el ministro de Justicia, acompañado de Macarena Cortés, jefe de División de Reinserción Social, Francisco Maldonado, que es un académico que participó activamente en la Comisión de Constitución, y el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Regionales, Sename, ANFUR, y de los trabajadores del Sename, ANTRAS. El Ejecutivo todavía no se ve a nadie en pantalla. Ya. Sí, está invitado el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y sí, está también subsecretario, y vamos a saludar a los que vemos acá en pantalla, a Luis Cortés, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Regionales del Sename, ANFUR, y a Walter Arancibia, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sename, ANTRACE. ¿Ya? Una consulta, presidente. Estamos esperando que se incorpore también el Ejecutivo para ver este tema. Sí, diputado Ortiz, tiene la palabra. Se distingue que cuando los gremios son invitados, a todos le accedemos. ¿Por qué lo comienzo diciendo esto, Daniel? El Sename tiene 5 organizaciones a nivel nacional, de las cuales hay 3 grandes, y en regiones también hay 5. Te lo digo con pleno conocimiento de causa, porque el tema del Sename, el que primero me lo planteó en el país, fue Rodrigo Busto, presidente regional aquí de la región del Biobío, de la organización de más número, que tiene más número. Entonces la consulta que te quiero hacer a ti, Daniel, las otras organizaciones a nivel nacional te solicitaron ser escuchadas, primera cosa, ¿y por qué los fundamentos? Yo perdí una votación aquí en la Comisión de Hacienda, en el sentido que era partidario que en el tema de cómo hemos aprobado 2 proyectos, que nadie del Sename, en este caso, no tuviera la posibilidad de perder el empleo. Y al final llegamos a una norma de una ley que debiera hacerse tal como se está planteando. Entonces, esa vez lo que me expresaron, que había un gremio, no sé, caso será del señor Luis Cortés, en el sentido que ellos estaban de acuerdo en la forma como estaba el proyecto, porque ya habían hablado con la directora nacional que se hace a través de Alta Dirección Pública. La consulta que te hago, ¿es ese gremio y por qué los otros no están? Porque la lógica es que tenemos que escuchar a los 3 grandes. Me pidió un asunto, otro gremio, le dije, hágalo por los conductos regulares, y yo volví a hablar con la organización en este caso, de Rodrigo Busto.
Entonces, ¿el por qué está? ¿Es este el gremio que ya había llegado a acuerdo con la directora nacional? ¿Fue debido a eso que sucedieron esas votaciones o es otra organización? ¿Y por qué las grandes, que son tres al final, ninguno ni siquiera ha accedido? No sé. La consulta es eso, ¿qué es la información que tiene usted, presidente? Gracias. Sí, gracias, diputado Ortiz. Mira, yo creo que lo importante es que partamos con la tramitación del proyecto de ley. No sé si hay algún otro punto varios, pero yo solo clarificar que yo como presidente no he invitado a ninguna organización. Las organizaciones que están presentes son las que solicitaron de mutuo de ellas asistir a la comisión. Y yo consideré, por supuesto, que si una organización sindical pedía asistir, había que dar la audiencia a cualquiera que lo solicitara. Incluso por eso nos hicimos la sesión ayer, porque la gente ya estaba comprometida para el día en la mañana. Si lo hubiésemos hecho ayer, probablemente no hubiesen podido participar. Entonces, diputado Ortiz, toda la disposición, pero tienen que ser las organizaciones las que soliciten audiencia, porque si yo me dedico a buscar las que están, puedo siempre ser arbitrario o discrecional. Entonces, acá la responsabilidad no es mía, es de las organizaciones que se contacten. Y bueno, estas dos organizaciones tomaron contacto y se les dio audiencia. Eso es todo. Que ellos digan a cuánta gente representan. Eso me interesa. Sí, muchas gracias. Presidente, está el ministro ya, sí, sería bueno partir. Ya, vamos a partir entonces. Ya lo haré al inicio. Hay que llegar temprano. Esa es la primera cosa que se hace. No, ya se hizo. Diputado Monsalve, ¿tiene algún punto varios? ¿Quiere pedir la palabra? ¿Un punto varios? No, solo ya que el diputado Melero lo hace alusión, tengo que llegado 5 minutos tarde, entonces la pregunta durante esos 5 minutos se hizo lectura del acta y de la correspondencia, porque se había ingresado un oficio en la cual se solicita que la comisión pudiera acordar recibir a una organización que agrupa 640 pymes de la región del Biobío. Somos pymes, con el objetivo de poder escucharlos y ojalá, digamos, invitar al ministro de Hacienda. No quiero relatar el conjunto de los temas. Esta organización también habló con el diputado José Miguel Ortiz. Yo creo que están planteando temas interesantes en relación a la situación que viven las pymes de Chile, no solo de la región. Por lo tanto, pediría, si es posible, acordar recibirlos. Cerremos el punto vario. Vamos a dar la palabra sobre puntos varios antes de entrar al proyecto de ley. Diputado Lorenzo. Sí, gracias. Yo estoy de acuerdo, pero yo esperaría a ver cuál va a ser el nuevo ministro de Hacienda, porque si no vamos a tener una reunión que no va a tener efecto. Así que yo esperaría hasta la otra semana, presidente. Ya, sobre el punto varios que señala el diputado recién. A ver, primero leímos la cuenta, no venía, diputado Monsalve, la solicitud que usted señala en la cuenta, pero de todas maneras estamos a puertas de cerrar el periodo legislativo 2020. No obstante, el presidente de la Cámara, Diego Paulsen, me señaló que nos pedía que viéramos un proyecto más que probablemente va a estar en tabla para el día martes. ¿Ya? Yo entiendo que habría la voluntad de hacer una sesión legislativa extraordinaria el martes para sacar proyectos pendientes. Todos entendemos la importancia de que algunos proyectos no queden parados todo el mes de febrero. Por lo tanto, yo manifesté mi disposición. Entiendo que es un proyecto que viene de la Comisión de Ciencia y Tecnología. De ser así, y eso se confirma, lo estaríamos viendo el día lunes en una sesión que será con modalidad telemática, y podemos incluir al término de la sesión la solicitud que usted nos hace, diputado Manuel Monsalve, que también viene respaldada, entiendo, por el diputado Ortiz. Así que yo puedo coordinar esa agenda para el día lunes. Les aviso que será una sesión para ver un tema específico que nos queda pendiente, que viene una comisión técnica, y con eso damos paso para que tengamos sesión el día martes y se cierren los proyectos que están pendientes. Resuelto eso, le damos la palabra entonces al ministro de Justicia para que nos cuente este proyecto de ley. Después vamos a escuchar a las dos organizaciones con un máximo de, en el caso de las organizaciones, 7 minutos, porque son cosas precisas, entendiendo que no somos la comisión técnica, pero primero, por supuesto, la palabra al Ejecutivo para comprender la importancia de este proyecto de ley y su impacto en materia presupuestaria. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Junto con saludarlo a usted, aprovecho de saludar a las diputadas y diputados que forman parte de esta comisión. Al mismo tiempo de saludar a la... Escuchamos, ministro, tenemos un problema de
un minuto. No, no lo estamos escuchando acá. ¿Sí? Nosotros tenemos activado, está Sí, activado. ministro, un minutito porque tenemos un problema de... Parece que hay un problema en la sala porque se escucha bien acá en el Zoom, al resto que estamos escuchando. Sí. Ministro, le vamos a pedir un segundo porque parece que tenemos un problema técnico nosotros con el parlante que no lo estamos escuchando a usted. Entonces, deme un minutito para ver si podemos resolverlo. No hay problema. A ver, ministro, hagamos una prueba, vamos a... ¿Me están Tiene la oyendo? palabra. Estoy con el micrófono abierto, ¿me están oyendo? Ahora sí, ministro, ahora sí lo escuchamos. Ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, presidente, nuevamente lo saludo y aprovecho también de extender este saludo a diputadas y diputados que integran esta comisión, al personal de la Secretaría de la comisión y a las organizaciones que están participando, Antrasa y Anfur, en esta reunión. El propósito de ella es poder aprobar aquella parte del proyecto de ley que crea el Servicio de Reinserción Social Juvenil, que ya fuera despachado por la Comisión de Constitución de la Cámara, en aquellos aspectos que requieren del pronunciamiento de esta Comisión de Hacienda. Quisiera pedir habilitar la pantalla para poder subir un documento que permite explicar y graficar más rápidamente el contenido de esta intervención para objetos de su mejor conocimiento. Quiero señalar que nos acompaña también el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, y el profesor Francisco Maldonado, que ha estado asesorando desde hace varios años la tramitación de este proyecto, junto a la jefa de la División de Reinserción Social Juvenil, Macarena Cortés, para ir aclarando cualquier duda que pueda surgir de parte de los integrantes de esta comisión. Como señalaba, el proyecto tiene como propósito crear un nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Como todos sabemos, desde hace ya bastantes años, la situación que afecta a niños, niñas y adolescentes, sea en el contexto de protección por razones de vulnerabilidad, o sea en el ámbito de los infractores de ley, presentan dificultades muy serias, una situación bastante crítica que ya el propio presidente Piñera en su periodo de administración advirtió y presentó un proyecto cuyo propósito era dividir el Sename en dos instituciones. Sin embargo, durante la administración de la presidenta Bachelet, donde se advirtieron fundamentalmente a propósito de la crisis ocurrida con la muerte de Lisset Villa en el Queat Galvarino, que la magnitud de la crisis era aún mayor, implicó que durante la administración de la presidenta Bachelet se retirara ese proyecto y en su reemplazo se presentaran dos iniciativas. Una destinada a crear el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que es esta que estamos hoy día analizando, y otra cuyo propósito era crear el Servicio de Protección para la Niñez Vulnerable. Esta segunda iniciativa, durante el actual gobierno, fue retirada el año 2018. En su reemplazo se presentó un nuevo proyecto que finalmente fue ya despachado por el Congreso y hoy día es ley de la República. De ese proyecto no vamos a volver a hablar, solamente quiero, para poner en el contexto, lo que estamos haciendo. Este proyecto, en consecuencia, sí es la continuación de la iniciativa presentada el año 2017 por la presidenta Bachelet, presentada inicialmente por el Senado, y que ha tenido desde entonces hasta la fecha una larga tramitación. Ha sido muy discutida. Puedo dar fe que mientras fui senador, en ese periodo me tocó participar ya en las discusiones que se iniciaron entonces, durante la administración Bachelet, con mucho interés y con una discusión muy compleja y transversal, porque la idea era de transformar de verdad el Sename en dos instituciones nuevas y muy distintas que pudieran resolver los problemas que estaban acusando quejas, incluso a nivel internacional, sobre la forma como nosotros estábamos resolviendo la situación de niños, niñas y adolescentes. En particular,
Recuerdan ustedes el informe que hizo el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que se conoció a mediados del 2018, y que decía que la forma como nosotros como país en las últimas décadas estábamos abordando este tema era gravísima, con vulneración de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto instaban a una serie de cambios, dentro de los cuales este es uno de los más centrales. Por lo tanto, lo que estamos discutiendo y lo que se ha discutido largamente en el Senado y luego ahora en la Cámara, este es un proyecto que ha estado en la Comisión de Constitución durante todo el año 2020 prácticamente, y se ha analizado con bastante atención, con bastante profundidad y con un espíritu de bastante transversalidad, una propuesta que realmente cambia muy significativa y sustancialmente el modo como se trabaja el proceso de reinserción social juvenil cuando se trata de infractores de ley cuyos responsables son adolescentes entre 14 y 18 años, sin perjuicio de que, como ocurre, la mayoría de los que están en la práctica, en el servicio hoy día, Sename, mañana, servicio de reinserción social juvenil, terminan siendo adultos por la prolongación a raíz de las condenas a que son objeto. Este proyecto, entonces, busca en forma transversal una nueva propuesta fundada en la especialización, cuyas características centrales son el cambio del modelo de intervención durante el periodo en que están bajo la disposición de este nuevo servicio, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Estamos pensando en un modelo que está centrado en el o la joven infractora de ley, no como hoy día se trabaja fundamentalmente en torno a proyectos que se administran a través del país a lo largo de estos centros de intervención en forma directa o ambulatoria según el caso. Es decir, hay una forma de trabajar especializada, individual, centrada en la persona, más que en proyectos generales. Y en ese sentido, el proyecto moderniza el rol que tiene el Estado respecto de este joven en la medida en que busca realmente su rehabilitación, su recuperación para la sociedad. El fundamento de todas las disposiciones que dicen en relación con la responsabilidad penal adolescente y en consecuencia con el servicio de reinserción social consiguiente es procurar que el joven se reinserte debidamente. Si esto lo procuramos hacer con adultos, con mayor razón lo debemos hacer con adolescentes porque estamos con mayores posibilidades, con una potencialidad mayor de lograr objetivos. Este proyecto tiene una mirada sistémica porque no solamente está creando un nuevo servicio, ¿no?, como es el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, sino que procura también distintos aspectos que permitan asegurar una buena respuesta. Desde luego, procura asegurar una respuesta intersectorial, esto es, integra distintos servicios que tienen atingencia al proceso de recuperación de los jóvenes, léase salud, educación, trabajo, de manera de poder ir generando una actuación más amplia, ¿no?, en la metodología de trabajo que incluyen los aportes de otros sectores. Enseguida, este proyecto no solo crea un servicio con su estructura orgánica y con todo lo demás, sino que también introduce modificaciones a la ley 20.084, la ley que estableció la responsabilidad penal adolescente en el país, incorporando modificaciones que ayuden al proceso de reinserción en que estamos involucrados. Y adicionalmente, este es un proyecto que se hace cargo de la necesidad de que los distintos actores del proceso de justicia penal, fundamentalmente jueces, fiscales y defensores, adquieran una mayor especialización durante todo este proceso. Y por lo tanto, este es un proceso que marca, este es un proyecto que marca una nueva forma en que los jueces especializados, en salas especializadas donde es posible, actúan de una manera determinada.
Los fiscales, de nuevo, también, que se incrementan en número en este caso, se especializan y se preparan de esa forma para atender a los adolescentes involucrados en infracción de ley. Y lo mismo ocurre con la Defensoría Penal Pública, que ya ha anticipado desde hace algún tiempo la creación de una defensa especializada en jóvenes. En consecuencia, no es solo la creación de un servicio, es también el diseño de una actuación intersectorial para atacar el problema, la modificación de la ley de la responsabilidad penal adolescente y la especialización de los actores sociales. Y por lo tanto, el resultado es que los jóvenes van a tener un tratamiento del Estado desde el inicio de su situación, cuando ocurre, ¿no?, una actuación en donde hay un joven con responsabilidad penal en algunos hechos, hasta que termine el proceso, que es bastante más compleja, más especializada, más individualizada, que va a permitir, esperamos, un resultado significativamente distinto y superior, pensando en el compromiso que tiene el Estado con estos adolescentes. Y finalmente, como característica, en consecuencia también al cambio del el sistema de trabajo, que no será en torno a proyectos, se cambia el sistema de financiamiento, que no será ya por un sistema de subvenciones, sino que más bien se van a definir prestaciones y que establecía estándares de calidad, formas de modelos de actuación especializadas que van a atender a las particularidades de los jóvenes en forma más específica. Se va a procurar el otorgamiento de los recursos que se requieren para asegurar el mejor resultado en el trabajo con los niños. Y la administración de estos recursos, que ya no va a ser por subvenciones, sino que por proyectos, se hará a través del sistema de las compras públicas. Con lo cual, termina por cerrar los ejes principales de este nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Quiero decir que el trabajo, por lo tanto, y por eso que quizás ha demorado tanto su tramitación, es bastante complejo. No es simplemente cambiar una figura por otra, es una transformación muy sustancial para lograr objetivos diferentes. En lo que dice relación con la institucionalidad, en lo fundamental, este nuevo servicio tiene una estructura orgánica que ha sido largamente debatida ya en el Senado y en la Comisión de Constitución de la Cámara, que tiene las siguientes características dichas en forma gruesa. No vamos a repetir la discusión, pero en lo fundamental tenemos en este pentágono, en el lado izquierdo, al Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil, ¿no?, que preside el ministro de Justicia y está integrado por la gente que en torno a él y al servicio lo dirige, cuyo propósito es establecer las políticas de reinserción social juvenil y las estrategias a través de las cuales éstas se van a impulsar. Enseguida está el Consejo de Estándares y Acreditación. Este es un cambio muy radical en lo que estamos haciendo. Este consejo lo que hace es fijar cuáles son los estándares de intervención en los distintos procesos que dicen en relación con los infractores juveniles. Pero además, aquellos que van a prestar el servicio deben ser acreditados por este consejo, ¿no?, que va a haber fijado antes los lineamientos centrales y estará asegurando que este grupo que va a intervenir está preparado, tiene las condiciones y las capacidades para cumplir esos estándares. Entonces, este grupo es un grupo que está integrado por especialistas externos al servicio, no forman parte del servicio, no son funcionarios del servicio y por lo tanto tienen, como no son parte, no son juez y parte como ocurre hoy día en la actualidad, o puede ocurrir en algunos casos, sino que es un grupo externo de expertos que, integrado por especialistas, define finalmente cuáles son los estándares y cuáles son las medidas que se adoptan para acreditar a alguien que va a desarrollar el trabajo directo con el joven. Enseguida están los comités, vuelvo por este otro lado, el lado gris más oscuro,
hay una comisión coordinadora nacional, que es la que tiene como propósito bajar, por así decirlo, las políticas que ha establecido el Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil, en donde se procura, y aquí es muy importante, la integración intersectorial. Aquí es donde va a estar presente salud, trabajo, educación, el SENDA, en lo que dice relación con los problemas de adicciones, porque es parte de la realidad que se enfrentan los infractores juveniles, y actúa de una manera relacionada y dependiente de una política nacional que se va siguiendo, que es muy importante porque esto es lo que nos permite a nosotros asegurar en forma más concreta la bajada de las estrategias generales que ha fijado el Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil. Y luego ellas son concretadas por una parte por los comités operativos regionales que aseguran que esto se baje con un criterio de adaptabilidad a las regiones. No todas las regiones tienen los mismos problemas y por lo tanto las soluciones tienen que irse adaptando a la realidad local. Esa adaptación del Plan Nacional y de la estrategia genérica fijada por el Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil la modulan, la moderan, la supervisan y aplican los comités operativos regionales. Y todo ello va acompañado de una nueva dirección nacional y direcciones regionales. El Sename termina y se crea este servicio de protección al que aludíamos, que tiene su dirección nacional y sus direcciones regionales, pero este servicio a su vez también va a tener una dirección nacional y direcciones regionales que van a estar implementando el conjunto de este nuevo servicio. Es decir, aquí hay una nueva institucionalidad bastante completa, con cierta sofisticación y complejidad, para hacerse cargo debidamente de los procesos que dicen relación con los infractores juveniles. Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil, ¿no? Comisión Coordinadora Nacional y Comité Operativo Regionales, ¿no? Como estructuras consejiles que van acompañando, diseñando el proceso, un consejo de estándares y acreditación que fija la forma como los que hacen y prestan los servicios deben actuar, asegurando la calidad de ese trabajo, y que actúa de manera independiente al servicio para asegurar, ¿no?, los estándares y la capacidad de los que se acreditan, y en la ejecución la dirección nacional y regional correspondiente. Luego, yo mencionaba que tenemos algunas modificaciones que se realizan a la ley 20.084, que fueron también largamente debatidas. En breve resumen, porque entiendo que esta no es la materia que nos concierne más directamente en esta comisión, sí es importante que ustedes vean que se va a actuar ahora de una manera distinta. Se va a trabajar sobre la base de informes técnicos para que los jueces puedan decidir con información suficiente y adecuada a la naturaleza del problema y qué es lo que se debe hacer y cómo se debe actuar. Se incorpora la mediación. Esto es una innovación muy significativa. Nosotros tenemos mediación hoy día en el ámbito de familia, en el ámbito laboral, en las normas del consumidor. Vamos a incorporarla en el ámbito civil en forma muy intensa en la próxima reforma procesal civil que vamos a presentar, y que ya se están incorporando las medidas transitorias para preparar al sistema de justicia una vez pase la situación del COVID. Y vamos a incorporarla también en el ámbito penal, empezando en este ámbito, en el ámbito juvenil. De hecho, ya hemos tenido algunos pilotos que se han estado implementando en Santiago, en Valparaíso y ahora en Atacama. Quiero decir que la gradualidad en que se va a implementar este servicio está estructurada en forma geográfica, empieza por el norte, y por lo tanto los pilotos de medidas restaurativas se han ido instalando y se van a seguir instalando en el norte para ir preparando esto. Esto es realmente una innovación, no me puedo detener mucho en esto, pero no puedo dejar de mencionarla, porque queremos que nuestra justicia no solo actúe cuando hay controversia, o que la solución de los conflictos entre las personas sea a través de soluciones que un juez resuelve ante dos partes que están en conflicto entre sí. Aquí queremos también que las partes, en forma colaborativa, contribuyan a resolver estos problemas. Una mirada más horizontal que dice relación con la forma de las relaciones humanas, más que vertical. Una forma más democrática
de solución de los conflictos que ayuda así a la convivencia. Luego tenemos cambios significativos en el sistema de pena de distinta naturaleza. Se modifica, por ejemplo, muy ampliamente el sistema semicerrado, esto es decir, el que llamaríamos de reclusión nocturna, con la idea de tener un plan que no sea simplemente que vaya a pasar la noche a un lugar, sino que con un plan de intervención. Se cambian los límites de las penas máximos y mínimos para asegurar, por ejemplo, los mínimos en general hoy día pueden ser muy breves. Y la verdad es que con menos de un tiempo, que se ha estimado en 6 meses, no hay posibilidad alguna de hacer una verdadera intervención. Por eso se cambian los mínimos y en general los máximos. Por otra parte, se termina la multa. La multa no tiene que ver con el objeto de la intervención en esta materia. La intervención tiene como objeto la reinserción social juvenil y el pago de una multa no tiene ni dice relación con ese objetivo central y por eso se elimina. Las amonestaciones se restringen al mínimo necesario para que no sea una vía de escape en la definición de las penas y busquemos realmente penas que ayuden al objetivo de la reinserción y se regulan en forma más precisa las penas accesorias, fundamentalmente incorporando aquellas que dicen relación con la violencia intrafamiliar y con la violencia en los estadios que no estaban debidamente reguladas y habían imprecisiones en el ámbito de la jurisprudencia. Luego hay cambios en la determinación de la pena. Básicamente se establecen criterios objetivos de idoneidad de la pena que sea aplicable con reglas claras que eviten de nuevo discusiones que se han producido en la aplicación de la RPA durante estos años. Y finalmente, en lo que es ejecución de penas, también hay algunas modificaciones, algunas específicas que dicen relación con el quebrantamiento, donde hay un rol renovado para los jueces. Estas son fundamentalmente las normas que dicen relación con el cambio de las normas sustantivas de la ley penal adolescente. Ahora bien, presidente, aquí a continuación están las normas transitorias que no quisiera explicarlas en este minuto porque vamos a ir viéndolas una a una cuando corresponda, según su determinación, ir analizándolas una por una. Solo quiero concluir esta intervención manifestando que este es un proceso cuyo propósito es avanzar en la implementación gradual de este proyecto. Se ha definido desde el principio que se realiza su implementación en 4 años. El primer año es un año de vacancia donde se hace toda la preparación para los efectos de avanzar y se empieza a aplicar realmente en el año 2. Este año 2 se instala la Dirección Nacional y se empieza a aplicar fundamentalmente en el norte, en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Durante ese periodo, el CENAME subsiste solo para mantener la aplicación en las zonas sur y centro, que son las etapas 2 y 3, y se empiezan a producir ya inversiones. Hay inversiones que empiezan en el año 1 por razones obvias de infraestructura, de equipamiento, contratación de personas que se van sucediendo en los años siguientes, según veremos en la lámina que a continuación se da. En el año 3, que es el segundo de implementación en las regiones, se aplica en la zona sur, del Maule a Magallanes, ¿no? Y en el año 4 es la tercera extensión de esta aplicación, que es en el área central, fundamentalmente en Valparaíso, la región metropolitana y la región de O'Higgins, y ahí termina de existir el CENAME. Esta es la aplicación gradual que se ha visto y la información del financiamiento corresponde a lo propio. Quisiera explicar precisamente esta situación que explica la dotación del Servicio Nacional de Menores. Esta es la situación actual. Lo que está en la primera parte con color verde corresponde a la planta y al personal contratado en el área de reinserción social juvenil. La que está con colores naranja corresponde al área de protección y la que está en colores azules corresponde a el ámbito directivo nacional y regional que comparten ambas áreas. Se desprende de esta información que en el área del Servicio de Reinserción Social Juvenil, dentro del actual CENAME, existen 2.388 personas, fundamentalmente a contrata y honorario,
en el ámbito de protección son 1.463, y en lo que es dirección y servicios, por lo tanto, compartido, son 1.146. De estos 1.146, haciendo una cifra gruesa, estamos hablando de que del orden del 60%, es difícil hacer la diferenciación, son personas que corresponden al soporte del servicio de reinserción social juvenil y el 40% al servicio de protección. Dicho en otras palabras, lo que corresponde en personal, también en cifras aproximadas, al servicio de reinserción social juvenil, al futuro, o a las funciones que se cumplen hoy día en este ámbito, en el Sename, son las 2.388 personas, que son la suma de las tres primeras líneas en el color verde, más un porcentaje de la línea azul, las personas que son soporte de ambos, lo que nos da una cifra que es de aproximadamente 3.000 personas. Y para hacerlo todavía más simple, si estamos hablando de 5.000 personas, en grueso, 3.000 corresponden al área de infractores juveniles y 2.000 corresponden al área de protección. Estas 2.000 del área de protección son las que se van a traspasar, de acuerdo a lo que vamos a comentar después, al ámbito del servicio de protección, y estas otras 3.000 también, con las reglas que se van a fijar, son las que se pueden traspasar al nuevo servicio. El nuevo servicio, aquí tienen ustedes la dotación que está definida en el informe financiero y que es la que va a permitir el funcionamiento. Supone, como ustedes pueden apreciar, un incremento de personal del orden de 500 cargos nuevos para el nuevo servicio, que se van a ir incorporando durante los años de implementación. Fundamentalmente estos son para los centros de administración que se van a instalar y para las direcciones regionales. Y el crecimiento principal que se hace en el personal se da, como ustedes pueden apreciar en este documento, en la línea de profesionales. El mayor número de personas que va a aumentar son profesionales, porque precisamente lo que estamos cambiando es la forma de intervención del infractor juvenil, de los adolescentes, hombres o mujeres que sean condenados por su responsabilidad penal. Y en ese sentido, el trabajo va a requerir de formas de intervención individual con una mayor prestancia profesional, dadas las demandas que tiene estos jóvenes en atención a su realidad. Y eso obliga a disponer de mayores profesionales. Esto hace también parte del cambio muy sustancial que se está proponiendo en esta iniciativa de ley. Finalmente, presidente, en lo que dice en relación con los gastos asociados, aquí está el informe financiero que refleja los gastos que se van haciendo para este servicio de reinserción social juvenil en los años de implementación. El primer año va a tener un gasto de 24.000 y fracción millones de pesos, luego es 7.000 y fracción en el año 2, 116.000 millones en el año 3, 148.000 en el año 4, para luego en régimen quedarse con la cifra de 144.726. Ahora, para poder entender estas cifras, quisiera aportar algunos antecedentes. La actual cifra que se gasta en el Sename, en el ámbito de reinserción social juvenil, alcanza a una cifra aproximada a los 87.000 millones de pesos. 87.000 millones de pesos, y vamos a pasar en régimen a 144.000 millones de pesos. Es decir, para este servicio hay un incremento muy sustancial de sus recursos, de manera de poder hacerse cargo de mejor manera del trabajo con los infractores juveniles en la forma que he descrito con anterioridad. Esta transformación no se explica en la línea en forma tan clara, pero las cifras 24, 67, 116, 148.000 incorporan dos elementos. Uno,
los incrementos que anualmente se van haciendo en el flujo financiero, producto del mayor gasto que se va a asignar, aquella parte que también se incorpora en el gasto por una sola vez. Hay, para implementar este proceso durante los 4 años, un gasto del orden de 75.000 millones de pesos. 75.000 millones de pesos que se gastan por una sola vez en la adecuación de la infraestructura, mayores equipamientos, etcétera, etcétera. En los años 1, 2, 3 y 4 se gastan 75.000 millones de pesos. Y los presupuestos que están ahí establecidos, entonces, incorporan estos 75.000 millones de pesos distribuidos en esos 4 años. E incorporan gradualmente el mayor gasto que va suponiendo la transformación del actual servicio al nuevo servicio. Y eso es lo que nos da esa cifra. En resumen, pasamos de 87.000, dicho en cifras gruesas, a 144.000 millones de pesos en lo que es el gasto permanente, teniendo durante 4 años adicionalmente un gasto por una sola vez de 75.000 millones que se van a desarrollar. El mayor incremento, ustedes lo pueden ver, se encuentra en las transferencias corrientes. La línea de transferencias corrientes, ST24, es la que va aumentando gradualmente hasta llegar a los 63.000 millones en régimen, que corresponde precisamente a las mayores intervenciones, al mayor profesionalismo, a la mayor calidad del trabajo que este servicio debería realizar. Hay adicionalmente otro gasto que es importante señalar. La especialización a la que hemos referido no tiene un mayor gasto en el área judicial, es decir, los jueces van a reestructurar su funcionamiento con salas especializadas, pero con la misma dotación judicial. No así en el caso de los fiscales, que van a tener, de acuerdo a esta tabla, un incremento de los fiscales. Son 24 fiscales que se van a ir incorporando en la proporción que aquí se señala y que van a representar para ese servicio un incremento de 1.472 millones de pesos en régimen. Enseguida está también el mayor gasto que representa este Consejo de Estándares y Acreditación y los concursos. Ministro, disculpe, una consulta solo para redondear las cifras, dado que en el caso de la mediación, eso es lo que se incorpora en el presupuesto de profesionales que usted señalaba, porque entiendo que hoy día no hay mediación en este ámbito, y la mediación requiere de personal. Sí, efectivamente, parte del trabajo de mediación está reflejado en el incremento a que usted hace referencia, en el ámbito de los profesionales, porque efectivamente hoy día solo tenemos unos pilotos que han funcionado primero en Santiago, luego en Valparaíso y ahora están además en La Serena y se van a instalar durante el año en Antofagasta y Copiapó. Esta es la proyección para adelante, pero efectivamente hoy día no los hay y forman parte del gasto al que me he hecho referencia. Continuando, para concluir, presidente, tenemos entonces 119 millones de pesos que se van a ir incorporando para el mayor gasto que van a requerir la Dirección Nacional del Servicio Civil para los concursos del Consejo de Estándares y Acreditación, lo cual nos totaliza en definitiva a los gastos que yo ya mencionaba del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que es de 144.726 y fracción, más los 1.472, que significa el mayor gasto en fiscales, más los 119 millones para el servicio civil. El proyecto de ley contempla un gasto permanente de 146.318.26 millones de pesos, con un gasto transitorio que se gastan en los 4 años para todos los gastos asociados a la transformación y a los otros elementos
que se traduce en un mayor gasto por una sola vez de 75.939 millones de pesos y fracción. Es cuanto puedo informar, yo creo, a esta altura, presidente, porque lo que corresponde luego de resolver las consultas o inquietudes que ustedes pudieran tener es resolver las normas que se deben aplicar tanto en el texto del proyecto en su articulado permanente como en sus disposiciones transitorias. Quiero agregar, sí, que dado que en la Comisión de Constitución no se aprobó una disposición que sí se incorporó en el servicio de protección, pero aquí, por una discusión que se produjo en esa comisión, no se incorporó, hay aquí una norma que es la que permite el traspaso de funcionarios del actual Servicio Nacional de Menores a el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que se crea una vez que cumplan los perfiles que corresponden. Aquí es donde se produjo la discusión, si acaso este traspaso era automático o si debía requerir algún proceso de intervención, y efectivamente nosotros somos de la tesis que, al igual como se hizo en el Servicio de Protección, el traspaso debe ser de esta forma, con algún proceso de evaluación que permita asegurar, de acuerdo a los perfiles de los profesionales y personal que se requiere en el nuevo servicio, quienes se traspasan, entendiendo que la voluntad es que se traspasen todos los que estén en condiciones, con la mayor cantidad posible, e incluso si es necesaria una capacitación adicional, también se le procura. Recuerdo, y probablemente ustedes recordarán, porque se discutió en la ley de reajuste, una norma cuyo propósito era, para que esto ocurriera, debería estar acompañada de una indemnización para aquellos que no pudieran calificar. Solamente se dejó en ese proyecto de reajuste una norma que permite la jubilación anticipada, ¿no? Pero no se aplicó esta norma de indemnización. Nosotros aplicamos aquí el mismo criterio que el año 2018 se hizo para la transformación de los CREAT en residencias familiares, que suponía la jubilación anticipada y una indemnización. Como eso no se aceptó, estamos preparando y presentando, presidente, un proyecto de ley que debería entrar hoy día con discusión inmediata, que precisamente viene a llenar ese vacío. En otras palabras, el proceso de instalación de este nuevo servicio supone que haya el traspaso de acuerdo a las normas que aquí se determinan. Esa es la indicación que estamos ingresando hoy día y que debería quedar en la discusión de hoy, más este proyecto de ley que no se pudo aprobar en la ley de reajuste porque no hubo acuerdo. Se pidió que esto fuese hecho por una norma separada, ustedes recordarán esta discusión, y ese proyecto de ley está ingresando. Tenemos aquí el texto del mismo, pero todavía no ha ingresado a trámite legislativo. Yo creo, presidente, que con estos antecedentes estamos en condiciones de poder continuar con las inquietudes, consultas y con la aprobación ya más específica de las normas que requieren la aprobación de esta comisión, de acuerdo al informe que ya se ha hecho mención de la Comisión de Constitución. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Sí, bueno, tenemos sesión hasta las 12:30. Yo creo que el ideal sería, si no tenemos grandes controversias, poder despachar esto hoy día en la mañana. Si no, tendríamos que seguir en la tarde después de ver el tema de la boleta electrónica, pero ese tema se nos puede alargar, dado que están invitados los APR y ha habido bastante polémica, además, en el tema de boleta electrónica. Entonces yo, antes de dar la palabra a los diputados y diputadas presentes, le daría por 5 minutos máximo la palabra a los dos representantes de organizaciones de trabajadores, que me imagino tienen temas específicos que plantear. Solo señalar que tenemos lo que plantea el ministro como una indicación del Ejecutivo para que la revisen, ya que está como una indicación. En el comparado, desde el punto de vista formal, son varios los artículos que tendríamos que votar, por lo tanto, si no hay grandes diferencias, yo más bien tendería a respetar lo que obró la comisión técnica, porque si no tenemos que hacer una segunda revisión completa del proyecto, y la verdad que no, por lo menos en estas materias, no es derechamente el expertise que uno tiene. Entonces, probablemente vamos a tener que estar muy atentos a esta indicación o a los temas que nos competen como Comisión de Hacienda en lo más específico, porque si no tendríamos que revisar todo el proyecto, y esto es algo
tremendamente sensible y demandado como temática. Sí, antes doy la palabra o quiero opinar al tío diputado Monsalve. Escuchamos a las dos organizaciones y hacemos una sola ronda de... Ah, ya, perfecto. Entonces, le pedimos también en los 5 minutos tanto a Luis Cortés como a Walter Arancibia si quieren que aluden a la indicación del Ejecutivo. Yo no sé si la tienen, pero si no se la hacemos llegar porque tal vez ahí puede responder algún punto. Le damos primero la palabra a Luis Cortés, presidente de ANFUR, y después a Walter Arancibia Antrace. 5 minutos por el tema del tiempo para ver si alcanzamos a despachar ahora en la mañana y se puede ver en la sala. Ok, muchas gracias, presidente, por su intermedio, a todos los parlamentarios presentes en la comisión, al ministro, a todas las personas que nos están escuchando. Bien, para aclarar el tema del diputado, por su intermedio, al diputado José Miguel Ortiz, nosotros somos organizaciones nacionales, con Antrace conformamos el 53% de todos los funcionarios del país, entre las dos organizaciones. Ya, no somos regionales, no somos a nivel nacional, de Arica a Coyhaique. Yo me quiero permitir leer dentro del espacio de los 4 minutos, 5 minutos que me dio, un tema que me han presentado nuestros funcionarios con relación al tema del inciso 2 de la disposición transitoria que nos deja fuera de los procesos de traspaso al nuevo servicio, ya que consideramos injusto. Si bien es cierto, trabajar con la infancia gravemente vulnerada por su naturaleza es ya un tremendo desafío. Trabajar con infractores de ley es realmente un esfuerzo máximo para cada uno de los hombres y mujeres que trabajan en el área de responsabilidad juvenil. Funcionarios de direcciones regionales, de direcciones nacionales, de los centros de libertad y de los centros semicerrados. Los infractores de ley son adolescentes entre 14 y 18 años, muchas veces, dependiendo de su condena, llegan a 24 a 25 años. Es más, si se analiza en términos conceptuales, hoy hay centros que trabajan con adultos delincuentes que más que con niños. Por ejemplo, Arica, el 80% de los jóvenes que hacen el proceso en semicerrados son adultos. Así también el 90% de los jóvenes semicerrados corresponden a jóvenes mayores de edad. Los jóvenes que llegan a los centros de administración directa llegan, según lo estipula la ley, por delitos gravosos, por lo que se refiere a personalidades son de alta complejidad y una patología duales, psiquiátrico y consumo abusivo de drogas y estupefacientes. Trastornos de personalidad de tipo de inicio y estructura psicótica. Violencia que han generado extremas, como no si sus delitos son gravemente, como robos con violencia, robos con intimación, entre otros. Recordemos además que son adolescentes, sí, y los respetamos por el hecho de ser adolescentes, los mismos que la opinión pública condena y rechaza y odia cada vez que cometen un delito y dejan perplejo a muchos. Pues bien, esos mismos perfiles que son una amenaza por la sociedad son nuestros jóvenes de atención del personal CENAME, el área de justicia juvenil. Resulta que cada persona que trabaja con esos niños, que quizá ingresaron niños a la red y después se han convertido en jóvenes adultos dañados y abandonados por la sociedad, que traen un daño intrínseco que el trabajo del CENAME intenta y pone su esfuerzo en reparar en los últimos más de 40 años. El dolor del abandono, del maltrato, de la falta de amor han sido víctimas a lo largo de su vida. Son parte de nuestro trabajo diario, porque nosotros trabajamos con ese dolor y cada uno de nosotros con una palabra, con un taller, con una actividad, vamos sanando solamente el dolor y la fractura que cada joven con el que trabajamos trae consigo. En muchísimas ocasiones somos víctimas de insultos, nos tiran comida, nos tiran orina, nos agreden, nos violentan. Les pedimos poder indagar en la cantidad de funcionarios que han sido víctimas de eventos de esta naturaleza. De alguna manera, se debe seguir en la función que estamos mandatados a realizar. Siempre debemos esforzarnos por entender que con el ser humano que trabajamos trae consigo un daño que lo lleva a ser como es, y que quizás no conoce la forma de ser, y que requiere de un nivel de manejo y especialización que no se consigue externamente y que no se consigue en ninguna universidad o en algún curso de capacitación. Señores parlamentarios, solo pedimos en justicia que seamos reconocidos por tantos años de trabajo. No podemos ser responsables de políticas mal diseñadas y mal aplicadas en torno a la infancia. Asumimos nuestras propias responsabilidades, pero recuerde que son cientos de trabajadores que han entregado muchas horas a la atención de estos jóvenes y permítanos ser parte de los nuevos desafíos, de acuerdo a los mismos parámetros que se establecieron en el proyecto de protección. Requerimos y exigimos dignidad para los trabajadores de CENAME. Lo contrario, impedir ser traspasados podría generar un caos de proporciones que no creo que alguien pueda asumir hoy. Señores parlamentarios, solicitamos humildemente y con alta dignidad es que efectivamente se apruebe el inciso 2, se repare el inciso 2 del artículo 2
con el fin de que nosotros podamos ser traspasados los nuevos servicios y de alguna manera tendríamos que consensuar las evaluaciones necesarias para poder llegar a un mejor término. Somos y seremos los trabajadores de Sename los que hemos estado explicados por más de 40 años en este tipo de situación. Por lo tanto, creo que merecemos de parte de ustedes, por su conducta, señor presidente, un reconocimiento a cientos de trabajadores y a cientos de sus familias que nos acompañan en este grave labor. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos a Luis Cortés. Vamos a dar la palabra a Walter Arancibia antes de hacer consultas de los parlamentarios. Walter, 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a todos los que nos acompañan. Nosotros hemos hecho varias exposiciones sobre esta ley. Yo creo que hay algunas que se han tomado en cuenta, otras no. Lo único que queremos decir es que efectivamente el tema de la responsabilidad que tiene el Estado con una ley de garantía de derechos, que tanto en el sentido de protección como de responsabilidad penal debe hacerse ley luego y no esperar a que los servicios sigan cometiendo los mismos errores que hemos cometido durante largo espacio de existencia. Yo quería plantear, así como lo hizo nuestro compañero, plantear algunas cosas muy concretas de lo que nosotros queremos hoy día lograr en esta comisión. Tiene que ver con que el 11 de enero la Comisión de Constitución y Legislación y Justicia le pidió al Ejecutivo que hiciera una reforma y que pusiera una indicación al artículo 2, inciso 2 de ese artículo, que planteaba el tema del traspaso. Nosotros lo comprendemos, porque los parlamentarios lo que decían es que no podía haber un traspaso automático, sino que tenían que haber normas que también pusieran distintos estándares para ese traspaso. Así como el Ejecutivo presentó su indicación y esa indicación fue rechazada. Pero no solamente fue rechazada la indicación, sino que un diputado también presentó una indicación para eliminar el inciso 2 que habla de todas las normas de traspaso de los funcionarios. Con eso, hoy día nos dejan en una situación súper grave, obviamente muy compleja, muy sentida por los trabajadores, porque al no tener ninguna indicación, ningún artículo que permita el traspaso, estamos hablando de un servicio nuevo y estamos hablando de que todos los funcionarios deberían poder postular a este nuevo servicio. Eso yo les decía que era muy sentido por los trabajadores, porque nosotros queremos ser claros, nosotros sabemos que tenemos grado de responsabilidad de lo que ha sido el Sename, pero no tenemos el mayor grado de responsabilidad. Aquí hay muchos, algunos que no se han hecho cargo de su grado de responsabilidad, dado que esto no pasó solamente porque habían trabajadores que de una u otra forma hacían mal la pega, sino que había un modelo que no estaba dando cuenta de la necesidad de los niños, que había un financiamiento que no era necesario, que había leyes, que habían decisiones judiciales que tampoco daban cuenta de la necesidad que tenían los niños y nadie se ha hecho cargo, y hoy día se pretende con esta norma solamente culpar a los trabajadores y hacer que nosotros asumamos toda la responsabilidad de lo que tiene el Sename. Eso, diputados, obviamente para nosotros es súper complejo, porque la obligación que tienen los trabajadores de seguir en el servicio o postular a este nuevo servicio si es que no se acoge la restitución de esta norma, sería compleja. Primero porque ya no se nos reconocería nada de la antigüedad, solamente tendríamos que postular como cualquier persona a un servicio nuevo, y eso deja fuera también todo lo que hemos ganado durante toda esta historia en torno a condiciones laborales, que empezamos con condiciones muy precarias como eran las de los trabajadores del Sename, y hoy día hemos avanzado durante todos estos años. Nosotros queremos ser súper claros, el inciso 2, al verse eliminado, obviamente se da una gran injusticia, porque ni siquiera se plantea como algo que sea injusticia para los dos nuevos servicios. Aquí se discutió y se aprobó y ya es ley el servicio de protección, y en ese servicio de protección el artículo 2 sí se aprobó y el inciso 2 sí se aprobó. Obviamente, como también le pidieron al Ejecutivo, entiendo que hiciera alguna reforma en ese artículo 2 y en la que puso en el servicio de protección que hoy día ya está ejecutándose. Entonces, en eso nosotros creemos que acá debe haber una justicia y tanto los trabajadores de protección como los de responsabilidad penal tener las mismas condiciones para el tema de traslado.
Y por eso es que en esto también quiero ser claro, y por lo que decía el diputado Ortiz, aquí ser claro porque somos 3 asociaciones nacionales. Hay otras asociaciones regionales. En la región que está el diputado Ortiz hay 2 asociaciones regionales. Pero somos 3 asociaciones nacionales. Y en esto yo sí ser súper claro porque ya no hemos conversado con el Ejecutivo y lo que nosotros planteamos es apoyar la indicación que trae el Ejecutivo, que no es la mejor, porque la que tenía anterior hablaba de traspaso y disponer de todos los funcionarios sin solución de continuidad. La que trae hoy día el Ejecutivo pone un rango mayor de exigencia que hablar de perfiles y de las decisiones que se tienen que tomar, digamos, para que los trabajadores pasen a este nuevo servicio. Eso, en ese sentido, las 3 asociaciones, por lo que yo entiendo, estamos de acuerdo en apoyar esa propuesta que trae el Ejecutivo. Por eso es que nosotros queremos también ser súper claros con ustedes, diputados, y les pedimos, como decía Luis, les pedimos bien humildemente, pero con toda la dignidad que tienen los trabajadores que por años hemos trabajado en esta tarea, les pedimos que repongan el numeral 2 del artículo 2, porque el traspaso de los funcionarios es un tema de justicia que nosotros creemos que hoy día también tienen que hacerse cargo todos los que están en el poder, sobre todo la gente de la Cámara de Diputados, el traspaso de justicia de aquellos trabajadores que han entregado años a el trabajo con niños, niñas y adolescentes. Así que por eso, diputado, y ya me pasé los 5 minutos, quisiera dar las gracias y pedirle que se repusiera el numeral 2 del artículo 2 de transitorio de la ley de crear el nuevo servicio. Muchas gracias. Agradecemos entonces a Walter Arancibia, presidente de Antrace, y damos la palabra si es que hay alguna pregunta a la exposición que hizo el ministro, que la verdad que fue muy detallada, entregó datos financieros también muy precisos, y yo creo que eso se complementa mucho con lo que nos han informado los 2 dirigentes que han recalcado la importancia que tiene esta indicación que repone un tema como es la posibilidad que ellos puedan tener continuidad en su traspaso a esta nueva institución que se crea a los trabajadores del Sename que están en reinserción. Así que, en mi opinión, ha sido muy claro. Damos la palabra, vamos a hacer una ronda para después votar, cosa de dejar este tema resuelto hoy día y poder verlo mañana en la sala, dada la urgencia que tenemos para en la tarde centrarnos en boleta electrónica, que hay muchas inquietudes, han llegado múltiples consultas. Diputado Out, pido la palabra, no sé quién más la pide para anotarlo. También me la van pidiendo, pero diputado Out. Gracias, presidente. Bueno, estamos llegando al final de un proceso que ha sido extremadamente largo, doloroso, interrumpido, y yo me felicito de que hayamos ya convertido en ley el servicio de protección al menor y estemos a punto de hacerlo con el servicio de reinserción social juvenil. Me llama la atención positivamente el incremento de la profesionalidad del cuerpo de funcionarios, es decir, el componente profesionales y técnicos pasa a ser el 61% del personal, que es mayor que el que actualmente se desempeña en funciones similares, y por lo tanto va a haber una mayor profesionalización por la vía de añadir nuevos funcionarios, y que obviamente van a ingresar de acuerdo a los patrones y los perfiles y los criterios estipulados, pero hay una distancia muy grande, creo yo, entre decir que los trabajadores de la institución precedente deben postular como cualquier otro ciudadano, y la otra alternativa polar es el traspaso automático de todos sin distinción. Y yo creo, yo no estoy ni con la alternativa 1, que es hacer que los trabajadores postulen como cualquier otro trabajador a este servicio, y por lo tanto, como decían los dirigentes, desconociendo su trayectoria, sus derechos, su antigüedad, su esfuerzo, etcétera. Pero tampoco estoy por el traspaso automático, porque es obvio que la nueva institución tiene que cumplir con los criterios de selección de personal que establecimos, y por lo tanto me parece a mí que está bien resuelto con la indicación. Los propios trabajadores
reconocen obviamente que deben cumplir con los perfiles que están señalados en la ley, y por lo tanto yo al menos en la sala voy a aprobar esta indicación y yo sugiero que se apruebe en Hacienda. Yo creo que en Constitución primó una visión radical por parte probablemente del diputado Zafirio, que ha hecho de esto una causa muy relevante, pero creo que no se puede responsabilizar exclusivamente a los trabajadores del Estado de la institución Sename. Por supuesto, son también parte del problema, pero es, como decía el dirigente, un modelo. Y aquí yo quiero subrayar, hay una cuestión muy importante que cambia el modelo de financiamiento. Y que esto debería hacernos pensar para otras entidades, porque pasamos del mecanismo de subsidio a un sistema de financiamiento de acuerdo a necesidades establecidas, de acuerdo al propósito y objetivo del servicio. Gracias, diputado. La palabra. Diputado Lorenzini, después diputado Ortiz. No, solo una aclaración, presidente, porque el diputado Out hablaba que los radicales habían tenido la opinión en la Comisión de Constitución. Me gustaría que el diputado Mellado nos explicara esa posición que tuvieron en Constitución, que nos extraña como miembro del Partido Radical. Gracias, presidente. Diputado Ortiz, tiene la palabra. Bien. Yo quiero clarificar, para que no se tome de que yo poco menos no conozco el Sename. Lo conozco desde que se creó, señor presidente. Y la verdad que ustedes dos distinguidos dirigentes saben que hay una organización que de verdad tiene 57%. En el caso de Don Huarte fue muy claro en el sentido que habla de las 3 juntas, ¿no es cierto? Pero la más grande nunca ha pedido entrevista, es culpa de ellos, no es culpa de nadie. Pero eso para que quede claro, porque te conozco el tema. Nada más, borrón y cuenta nueva. ¿Cuál es el tema de fondo para mí? Nosotros, el tema del Servicio Nacional de Menores nos llegó hasta la ley de reajuste. Y resulta que aquí de los 13 diputados, la diputada y los diputados titulares, somos 5 de la comisión mixta, porque terminamos en eso. Y llegamos a un acuerdo. Todos estamos preocupados de verdad de los niños, porque eso es lo que ha planteado este gobierno del comienzo. Aún más, en la tercera subcomisión que yo presido, no acepté la rebaja de las subvenciones o los subsidios al Sename, y lo rechazamos. Y en la comisión mixta, en una conversación con el Ejecutivo, y en eso la mejor buena voluntad, señor Ministro de Justicia, al cual le doy un Diputado Ortiz, tengo que interrumpirlo porque acaban de llamar a la mesa, nos quedan 5 minutos para ir a votar a la sala. Entonces, yo por un tema de poder despachar, les propongo lo siguiente. Que hagamos en una sola votación el conjunto de los artículos. Diputado Pérez, silencio por favor para ordenar esta parte. Vamos a pedir silencio. Yo lo que propongo es lo siguiente, que hagamos en un solo acto de votación los artículos que nos indicó debemos votar en la comisión técnica, incluyendo la indicación del Ejecutivo, entendiendo toda la argumentación que nos han dado acá, tanto el Ejecutivo como las organizaciones de trabajadores. Les propongo eso porque para que podamos despachar esto e ir a votar a la sala. ¿Votamos entonces? María Eugenia, sí. Tome la votación, por favor. Sí. La señora Cid y el señor Jackson están pareados. Bien. Señor Lorenzini. Señor Melero. A favor. Señor Mellado. A favor. Señor Monsalve. A favor. Señor Ortiz. A favor. Señor Pérez. A favor. Señor Ramírez, veo su foto. Necesita que prenda la cámara, por favor. Mientras tanto, le tomo al señor Santana. Señor Santana. A favor. Sí. ¿Dónde? Señor Ramírez. A favor, secretaria.
Señor Chilin. Señor von Mühlenbrock. Presidente. A favor. Ya, 10 a favor, presidente, unánime. Aprobado entonces en forma unánime. Diputado informante, señor Mellado. Diputado informante, señor Mellado. Muy bien. Nos vemos y por haberse cumplido el objeto se levanta la sesión. Le agradecemos a los dirigentes presentes, al ministro. Nos vamos a la sala.